no han recibido las clases presenciales. Yo creo que el mayor efecto de poder estar dentro del ámbito del derecho penal y sobre todo el derecho procesal penal, pues un principio importante que deben de manejar ustedes es el principio de la oralidad. Esto quiere decir que cada uno de ustedes o sí va a tener que un día hablar ante un órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez, ante una fiscalía, con sus clientes. Ustedes van a tener que en su momento poder prestar la asesoría como se debe, y esto es importante que ustedes manejen, digamos, el tema del proceso penal guatemalteco. De esta forma, pues creo que es importante poder hacer un repaso, y a mí siempre me ha gustado al momento de dar un curso, a menos de que sea el curso 1, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera procesal penal 1, pues ahí empieza uno de cero, y si fuera penal 1, igual empieza uno desde el tema de la historia, las escuelas y todo lo relacionado al derecho penal, tomando en cuenta pues que muchos de ustedes a futuro van a ser litigantes, ¿verdad? Yo sé que a algunos no les va a gustar el procesal penal por la forma en la cual se desarrolla cada etapa del proceso, y en la que ustedes pues tienen que desarrollar el hábito en este caso de la oralidad, para poder plantearle al juez todos los argumentos técnicos jurídicos, ¿verdad? Y sobre todo utilizando el léxico jurídico para que ustedes puedan en su momento pues plantear su tesis, y sobre todo poder sustentarla y también fundamentarla. Esto es importante que ustedes lo manejen. Si bien ya tuve el gusto de poder trabajar con ustedes en el caso, no me recuerdo también si fue penal 2, creo que sí, penal 2 o penal 3, por ahí creo, recuerdo yo que trabajamos. Entonces pues la mayoría ya son conocidos, a veces por el tiempo que pasa, pues sí, uno constantemente está impartiendo docencia, y en su momento pues son diferentes los grupos, y en esta oportunidad sí quisiera pedirles de favor a cada uno de ustedes que tengan a mano, ¿verdad? En este caso, su código procesal penal, su código en expresión política, su ley del organismo judicial, y en su momento también algunas leyes penales especiales que ustedes ya las tienen, o si no las tienen, pues en su momento hay que irlas consiguiendo, tomando en cuenta pues que es al final nuestra herramienta en la cual nosotros tenemos que sustentar cada uno de nuestros conocimientos. Conforme el tiempo, pues ustedes ya, algunos van a tener ya todo el conocimiento en la mente que van a poder argumentar. Sin embargo, a veces en la forma de fundamentación es importante que la interpretación de la ley se haga conforme, en este caso, ¿verdad?, lo que tiene la norma jurídica como tal. Y para el efecto, pues vamos a poder hacer un repaso general, ¿verdad?, del tema del proceso penal, del derecho procesal penal 1, tomando en cuenta que el tiempo también es corto. En el caso de nosotros, ustedes van a ver en este curso que ya es más práctico. Me interesa mucho que ya cuando veamos cuando tengamos el curso ya presencial, pues poder aprovechar al máximo el tiempo y poder pues despejar todas las dudas que ustedes puedan tener. De esta manera pues vamos a poder hacer el día de hoy, como les digo, un repaso, y vamos a iniciar en este caso con lo que es derecho procesal penal. Lo que sí necesito, como les digo, es que ustedes puedan participar. Lo ideal es que uno si se equivoca en el curso, en el repaso con los compañeros y lo que todo es, eso no hay problema. Nosotros como humanos pues vamos a aprender, cada día nosotros aprendemos unos de otros, y esto es importante que ustedes también lo sepan, y que en su mente pues el día de hoy ya se despeje a veces, y también que ya sepan ustedes que si no les cuesta hablar, pues es cuando tienen que hacer el esfuerzo de poder buscar la manera de poder plantear sus dudas para poder tener alguna respuesta. Entonces voy a preguntar, y yo sí necesito que los que vayan contestando sean personas diferentes para ser un poco interactivo, porque a veces ya entre los grupos saben nosotros que X persona ya es la que siempre habla y siempre pregunta, y los demás a veces nosotros nos quedamos callados. Lo que sí me interesaría es que ustedes también puedan despejar sus dudas, puedan proponer en su momento digamos, un argumento diferente, una forma de pensar, una forma de razonar, una forma de interpretar la ley, o bien la forma en la cual yo, digamos, en este caso, lo pongo por ejemplo, yo pueda captar, digamos, la esencia del curso, porque el derecho procesal penal, pues siempre yo lo he manifestado, es muy interactivo, es muy dinámico para poder aprenderlo, y sobre todo, pues que nos sustentemos en la norma. Entonces pregunto a alguien de forma general, ¿qué es el derecho procesal penal? ¿O qué entendió o cómo lo comprende, para que me dé una respuesta? Por favor, una definición del derecho procesal penal.
¿Alguien, compañeros? Lick, buenas noches. Buenas noches. Para mí el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regula cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta el fin entre Estado y particulares. Excelente. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Lic, para mí el derecho procesal es una rama del derecho público que incluye el conjunto de actos mediante lo que se constituye, desarrolla y determina en una relación jurídica. Lic. Excelente. Por favor, ¿alguien más que iba a participar? Yo, licenciado, buenas noches. Para mí es una disciplina jurídica con anatomía científica, legislativa y académica que se sustenta en los principios fundamentales del derecho. Excelente. Bueno, vamos. Miren, aquí todos tenemos que tener, en este caso, ¿verdad? El conocimiento generalizado. Lo que nosotros necesitamos a veces es solamente buscarle la forma, digamos, ordenada de lo que nosotros vamos a indicar. Sin embargo, pues a estas alturas ya de ustedes, ya en el séptimo semestre, ya han ido pues experimentando diferentes definiciones del derecho en las diferentes ramas que existen, ¿verdad? Y de esta forma ya poder enfocar el conocimiento hacia la materia o la rama específica. De esta manera, pues vamos a ver que el derecho procesal penal en sí, pues es una rama del derecho público, ¿verdad? Ustedes ya saben la división del derecho en la forma que está, público, privado, dependiendo lo que se conozca. Efectivamente, pues es una rama del derecho público que en este caso va a estudiar el conjunto de normas jurídicas. Ustedes saben bien que cuando hablamos de normas jurídicas hay una clasificación pues, definitiva o infinita, les podría decir a ustedes, de normas jurídicas, porque cada vez es creado por parte del Congreso de la República, y de esta manera pues es la rama del derecho público que estudia el conjunto de normas jurídicas, aparte de las normas jurídicas que nosotros conocemos que están plasmadas en las leyes sustantivas como las adjetivas. En el caso del derecho penal, saben ustedes que las normas sustantivas en este caso las encontramos en el Código Penal y todas las leyes, en este caso penales especiales que puedan existir. Y las normas jurídicas de carácter adjetivo lo encontramos en el procedimiento, en la forma que se desarrolla el proceso penal, entiendas el Código Procesal Penal, el decreto 52-92 del Congreso de la República, que es nuestra herramienta que vamos a utilizar más de lleno ahorita dentro del curso del derecho procesal penal, porque en él se desarrolla, en este código se desarrollan todas las etapas que nosotros conocemos ya dentro de, en este caso, de las fases del proceso penal. Además de esto, podemos ver entonces que estudia las normas jurídicas, los principios. Cuando nosotros hablamos de principios en el derecho penal, ustedes saben muy bien que un principio fundamental es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que verse con, digamos, en una conducta exteriorizada de un sujeto que reviste las características de ilícito, se tiene que encuadrar dentro de una norma. Y al momento de esto existen ciertos principios que van a proteger, en este caso, a la persona, tanto al sindicado, acusado, en su momento procesado, como a la persona que está siendo víctima o que ha sido víctima digamos, de un hecho de carácter ilícito. Y de esta manera nosotros podemos entender en este caso que hay ciertos principios que van a regular en este caso tanto un debido proceso como también ciertas garantías que vamos a ver dentro del repaso que nosotros vamos a hacer. Para ir tomando en cuenta esto, voy a ir explicando cada uno de los aspectos importantes para que nosotros sepamos, digamos, de forma general y de forma específica cada, en este caso, concepto y cada definición que nosotros vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un principio, ustedes van a saber que dentro del derecho penal o dentro del derecho como tal, ¿qué es un principio? Nosotros vamos a ver que un principio es aquello que inspira y orienta al legislador para la elaboración de normas o derechos que le sirven al juez
para integrar al derecho como fuente supletoria, en ausencia de la ley, y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Toda vez que saben ustedes que cuando nosotros hablamos de un principio, por ejemplo, en materia procesal, yo puedo venir aquí con ustedes y decirle, mire, ¿cuál es el principio del debido proceso? Cuando ustedes escuchan el principio del debido proceso, ustedes saben que la misma ley nos establece que nadie podrá ser, en este caso, juzgado sin antes haber sido vencido y oído ante juez competente, ¿verdad? Y de esta manera, pues nosotros ya vemos el tema de la jurisdicción. Ustedes recordarán en teoría del proceso, les mencionaban que era la jurisdicción, y ahí ustedes, bueno, a mí también me pasaba en su momento, se confundía uno entre la jurisdicción y la competencia, que eran unos asuntos que nosotros veíamos ya en teoría del proceso hace algunos años, y de esta manera poder retomarlo ya dentro del proceso penal para poder saber qué son los principios, ¿verdad? Después vamos a ver ya los principios, cómo los tenemos estructurados dentro del proceso penal, qué tipo de principios nosotros podemos conocer, pero ahorita lo estamos dejando entonces como la rama del derecho público que estudia el conjunto de normas jurídicas, principios que regulan el desarrollo y eficacia del proceso penal. Recordarán ustedes que cuando les explicaron las fases del proceso penal, a ustedes les indicaban que habían 5 fases. Entonces, la definición del derecho procesal penal es que en su momento va a estudiar o va a regular el desarrollo y eficacia del proceso. Dentro de esto, ustedes recordarán las 5 fases del proceso, que solo las voy a mencionar ahorita general y después las vamos a poder explicar una por una. Tenemos la fase preparatoria, recuerden ustedes, eso que no se les olvide, cuando ustedes en su momento ya estudien para su examen técnico profesional, tienen que saber bien en su mente y sobre todo tanto tenerlas memorizadas como tal vez también saberlas explicar o desarrollar en el momento oportuno. Entonces tenemos la fase preparatoria, la fase intermedia, el juicio debate, la fase de impugnaciones y por último la ejecución. Dentro de esto, pues tenemos ya en cuenta, ¿verdad?, que esto es parte del desarrollo y eficacia del proceso penal. Pero ¿para qué sirve ese desarrollo y eficacia del proceso penal? Sirve como un mecanismo para determinar la responsabilidad penal de una persona en la comisión de un delito y en su caso imponerle una pena o medida de seguridad. Entonces, ahora sí les voy a indicar ya de corrido, ¿verdad?, qué es la definición del derecho procesal penal. Pues es la rama del derecho público que estudia el conjunto de normas jurídicas, principios que regulan el desarrollo y eficacia del proceso penal como un mecanismo para determinar la responsabilidad penal de una persona en la comisión de un delito y en su caso imponer una pena o medida de seguridad. Eso en sí es el derecho procesal penal. Algunas personas dentro de la definición le incluyen también, por ejemplo, garantías, porque dentro del derecho o el desarrollo del proceso penal van a encontrar ustedes tanto principios como garantías y de esta manera pues tener en cuenta cada uno de estos elementos para poder desarrollar. De esa forma, decirles a ustedes que alguien me está pidiendo ahí la definición del derecho procesal penal. Voy a mandárselos ahorita por un mensajito para que ustedes puedan tenerlo ya o tomar la nota, ¿verdad? Porque a veces algunos somos un poquito rápidos para tomar nota y otros no somos tan rápidos con el lapicero, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes hagan sus anotaciones. Desde ya, por favor, como consejo, yo sé que a veces uno lo ve como algo tal vez no importante, pero sí es importante que ustedes dentro de su código, por favor, hagan todas sus anotaciones. Ahí se recuerdan que su código, para aquellos que van o profesan algún tipo de religión, saben ustedes que la Biblia es su herramienta o es su medio en la cual ustedes obtienen el conocimiento. En el caso del proceso penal, el Código Procesal Penal, pues es su herramienta en la cual ustedes van a utilizar. Ese es su código que ustedes tengan marcado, que tengan con anotaciones, que tengan ahí con separadores, con pestañitas o como quieran. Va a ser el que les va a quedar el recuerdo ya cuando ustedes ya estén graduados, porque ya cuando uno se gradúa, pues ya compra códigos nuevos y ya no le pone a veces las divisiones porque ya más o menos tiene en la mente la estructura del código. Entonces, de esta manera, sí, por favor, ahí se recuerdan que el Código Procesal Penal pues está dividido en ciertos libros y de esta manera ustedes tienen que tener
esa división, ¿verdad? De los libros que tiene, a efecto de que a ustedes se les quede, ¿verdad? En este sentido, pues van a encontrar ustedes que el libro primero son disposiciones generales, el libro segundo, el procedimiento común, el libro tercero, que ustedes van a encontrarlo dentro de la propia división del código, como el de impugnaciones. Tenemos el libro cuarto de procedimientos específicos y un libro, en este caso quinto, que es el de ejecución. Realmente las fases del proceso, si ustedes lo ven, están desarrolladas conforme casi que a los libros que tiene el código, y de esta manera es importante que ustedes puedan tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro para poder explicarlo. Buenas noches, licenciado. Solo si me hiciera el favor de repetir de nuevo las 5 fases. Las 5 fases del proceso penal, pues en este caso Sí, tienen la primera fase es la preparatoria. La segunda es la intermedia. Tenemos juicio, debate, impugnaciones y ejecución. gracias. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenas noches, por el momento todo claro. Bueno, entonces, en este caso, algo importante que nosotros tenemos que ver es con relación, digamos, a la definición que yo les di en su momento del derecho procesal penal. Es importante que ustedes sepan que hay un procedimiento, digamos, común, ¿verdad? Que nosotros así le llamamos. ¿Cuándo es un procedimiento común? Cuando cumple con todas y cada una de las fases del proceso penal, porque también ustedes recordarán que les explicaron, ¿verdad?, el tema de las medidas desjudicializadoras. Ahora, pues ya saben ustedes que incluso hay un procedimiento específico para el tema de la aceptación de cargos, para ya que la persona pues no desgaste un proceso penal como tal, sino viene una aceptación y en la cual me imponen una pena. Hay ciertos elementos y ciertos requisitos que se tiene que cumplir, ¿verdad?, para la aplicación de esta forma o esta medida desjudicializadora o un procedimiento específico que nosotros vamos a tener que manejar, ¿verdad? Y esto les digo porque desde el derecho penal, desde el Código Penal, pues nos regula en su momento ciertos sustitutivos penales que se pueden aplicar dependiendo la fase en el proceso que esté. Cuando ustedes conozcan de alguna situación, digamos, de un hecho, va a depender recuerdan ustedes la clasificación de los delitos, que hay delitos dolosos y delitos culposos, dependiendo de cómo se dio el hecho, ¿verdad? En este caso, en el tiempo, modo y lugar y forma en que se cometieron los hechos. Recordarán ustedes el Código Penal que regulaba esto, de tiempo, lugar y forma o modo de comisión del delito, y esto es importante que lo manejen dentro del proceso penal. Para el efecto, pues sí, necesito también que ustedes ya tengan claro, ¿verdad? En este caso, la definición del derecho procesal penal, pero que también sepan ustedes que ese es como, digamos, el proceso completo, ¿verdad? Con sus 5 fases. Pero ¿qué pasa cuando se da, digamos, una medida desjudicializadora? Recuerdan ustedes que dentro de las medidas desjudicializadoras que les explicaron a ustedes también conforme al proceso penal, existía el criterio de oportunidad, la conversión, la suspensión condicional de la persecución penal. Algunos también ahí ponen el procedimiento abreviado y en la actualidad pues ya el tema de aceptación de cargos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre el proceso común y una medida desjudicializadora? Lo que se busca dentro de la medida desjudicializadora muchas veces es poder, digamos, buscar la forma de concluir un proceso penal sin agotar todas las fases.
a efecto de poder, digamos, en este sentido, no desgastar a los órganos jurisdiccionales y poder, pues, obtener una justicia pronta, ¿verdad? En este caso, dentro de un proceso. Sin embargo, esto va a depender mucho de las circunstancias en que se hayan dado los hechos, en la forma de la participación, ver también la ley sustantiva, esto quiere decir el hecho que se cometió, si es aplicable o no, conforme a la pena, porque ustedes tienen que ver toda esta parte, qué pena tiene y cuándo se aplica, por ejemplo, una medida desjudicializadora. De esta forma es importante que ustedes siempre manejen dentro de su conocimiento ya del proceso penal o dentro del derecho procesal penal estas circunstancias, porque muchas veces el juez de oficio no lo va a otorgar y sobre todo el Ministerio Público dentro de su función, ¿verdad? Porque ellos tienen función conforme a lo que la Constitución Política les establece, ¿verdad? Que es su función de ser un ente, pues, un ente que vaya tras la persecución penal bajo la investigación objetiva, que muchas veces ustedes van a ver ya dentro de los procesos reales, dependiendo la fiscalía, dependiendo los fiscales o los auxiliares fiscales que tengan a cargo la investigación, algunos pues actúan conforme a la objetividad que regula la ley orgánica del Ministerio Público y también pues lo que regula en este caso el Código Procesal Penal, cuando el Ministerio Público debe actuar con objetividad. Pero ustedes como conocedores del derecho pues tienen que saber cuándo se puede aplicar una medida desjudicializadora, cuándo se puede aplicar un sustitutivo penal. ¿Recordarán ustedes cuáles son los sustitutivos penales? Pregunto. Lick, me parece que es el criterio de oportunidad y todo eso. No. ¿Alguien más, compañeros? Licenciado, muy buenas noches. Lo poco que me acuerdo yo es la exención del castigo impuesto por el juez en la sentencia de mérito, más o menos, algo así. Es el perdón judicial, me acuerdo yo que es. Ese es uno. Ajá, pero de los otros sí no me acuerdo. Licenciado, el perdón judicial, la conmutación, bueno, solo eso recuerdo. Bueno, si yo les di penal 2, me imagino que sí les tuve que haber dado los sustitutivos penales, pero ya no se acuerdan ustedes, ¿verdad? Entonces, miren, pues, es importante, por eso les decía yo, hacer un repaso general, porque a veces cuando uno ya va curso ganado, curso olvidado, ¿verdad? Y se va olvidando un poquito uno de lo que vio en el momento oportuno, pero sí es importante que ustedes puedan tener, digamos, en cuenta qué es un sustitutivo penal, qué son, en este caso, las medidas desjudicializadoras, cuáles son los procedimientos específicos en materia procesal penal y cuál es el proceso común, ¿verdad? Porque esto es importante. Recuerdan ustedes que dentro digamos, de la historia que les hicieron ver del proceso penal, les hablaron de algunos sistemas, ¿verdad? ¿Cuáles eran sistemas, en este caso, que se llevaran a cabo dentro de un proceso penal? Y antes, pues, había un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio. Cuando ya existe el sistema acusatorio, que es el que se aplica en Guatemala, ¿verdad? Ustedes saben cuál es el sistema acusatorio, pregunto. ¿Es el dispositivo, Lick? ¿Algo más? Es en el que no se aplica directamente el criterio del juez, sino que se tiene que estar basado en ley. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, dentro de esto voy a, lo que necesito, como les digo yo, hoy es dejar bien claro en el conocimiento de ustedes esa división, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a hacer, ahorita vamos a ordenar lo que les he explicado, tal vez les he explicado de una forma desordenada, ¿verdad?
Sin embargo, ustedes van a tener que acostumbrarse a que, por ejemplo, el Código Procesal Penal es un código que no está ordenado. ¿En qué sentido? Nosotros podemos hablar, ya vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, actos introductorios del proceso penal. Van a ver ustedes que encontramos, por ejemplo, ¿verdad?, la denuncia, la querella, en este caso, en unos artículos, y de repente regresamos a una primera declaración conforme al artículo, en este caso, ¿verdad?, los primeros artículos del Código Procesal Penal que van a encontrar ustedes. Ahí, por ejemplo, es el artículo 82, si no mal recuerdo, en el que desarrolla, por ejemplo, el tema de la primera declaración. El artículo 81 y de esta forma es lo que ustedes tienen que saber, que las ideas tienen que estar ordenadas en la mente de ustedes, porque ya en el caso del Código Procesal Penal no van a encontrar ustedes un orden de la forma en que está, digamos, distribuido el proceso penal. Entonces, de esta forma voy a ordenar. Miren, en el caso, existe un proceso penal común que es el que llena o debe llenar en su momento las 5 fases: preparatoria, intermedia, juicio, debate, impugnaciones y ejecución. Ese es el común. Del común se puede desprender las medidas, en este caso, desjudicializadoras, que necesito que pongan ustedes en ese orden. Ponen el proceso común, penal común, con sus 5 fases. Después puede existir, digamos, las medidas desjudicializadoras, que puede estar en este sentido, lo que es el criterio de oportunidad, la conversión, la suspensión condicional de la persecución penal. Esas son las medidas desjudicializadoras que están reguladas en el Código Procesal Penal. Pero también pueden, dentro del proceso penal, también se puede en su momento aplicar los sustitutivos penales. Si ustedes no recuerdan, yo ahora les voy a explicar, los sustitutivos penales en su momento son medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Esos sustitutivos penales no están en el Código Procesal Penal, sino están dentro del Código Penal. ¿Y cuáles son los sustitutivos penales? Recordarán ustedes allá en el Código Penal, por eso les decía importante que la tengan a la mano, ¿verdad? Quienes lo tengan van a ir ahí subrayando, porque cuando uno ya litiga hay muchas cosas que se le olvidan. Ya todos los sustantivos se le olvida a uno porque está en lo procesal, ¿verdad? O en lo adjetivo. Recordarán ustedes, está la suspensión condicional de la pena, está en el artículo 72 del Código Penal. Está la libertad condicional en el artículo, en este caso, en el artículo 78 del Código Penal. También tenemos el perdón judicial, que está en el artículo 83. Estos son 3 sustitutivos penales que ustedes en su momento lo pueden solicitar ya dentro de un proceso, de iniciado un proceso penal. Ustedes recuerdan cuando inicia un proceso, va a iniciar pues de diferentes formas, ¿verdad? Puede iniciar, por ejemplo, con una denuncia, puede existir una prevención policial, porque puede haber flagrancia, puede existir una querella también, ¿verdad? En este caso la querella, ya van a ver ustedes también, ya dentro del curso del Procesal Penal 2, cómo se tiene que elaborar tanto la prevención policial, la denuncia, la querella, y también cuando en su momento tendrían ustedes que también, ¿verdad?, poder, en este caso, ver una flagrancia para que exista flagrancia, para que se dé la aprehensión, digamos, directa. Solo veía ahí que alguien me escribía con respecto a qué artículos son. No sé, Andrea, hacia qué se está refiriendo. Después le doy la palabra al licenciado Marco. Por favor, Andrea. Ya, licenciado, muchas gracias. Es que solo anoté el 78 y el 83. Me faltaba el 72. Bueno, las tres son del Código Penal, para el tema de los sustitutivos penales. Sí. Por favor, licenciado Marco. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. En una pregunta, cuando usted se refiere al tema de las medidas desjudicializadoras, ¿esos son parte de los actos conclusivos? No son actos conclusivos, ¿verdad? Dentro de los actos conclusivos, eso ya es dentro del desarrollo, digamos, del juicio debate, cuando usted ya presenta sus actos conclusivos.
quiero hacer la pregunta porque fíjese que yo tuve la oportunidad de tener un libro del licenciado Omar Francisco Garnica sobre procesos penales específicos, y él hace referencia a los actos conclusivos. Entonces, acá en el libro que tengo esa partecita dice definición de actos conclusivos. Dice, son los actos conclusivos, son la conclusión a la que llegó el Ministerio Público después de haber realizado la investigación. Los actos conclusivos son, y hace referencia a 9. Entonces, hace referencia al sobreseimiento, la clausura provisional, al archivo, criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, el procedimiento abreviado, la conversión, mediación y la conciliación. Entonces, básicamente por eso le hice la pregunta, porque es lo que él explicaba en ese libro. Bien. Mire, pues el acto conclusivo, ¿verdad? Ya es una facultad que tiene el Ministerio Público para poder dar, digamos, valga la redundancia, concluida su etapa de investigación. Por eso yo les decía que les hacía la referencia ahorita como para esquematizar, digamos, las formas en las que puede concluir un proceso penal. Puede ser por el proceso común, que va a terminar con una sentencia, o bien con una medida en su momento desjudicializadora. Ahora le explico. En el caso del Ministerio Público, que eso ya lo vamos a ver dentro de una fase del proceso, lo que en su momento usted me está leyendo es que el Ministerio Público puede hacer su acto conclusivo, ¿verdad? ¿Qué es un acto conclusivo? Para poder nosotros comprender qué es un acto conclusivo, es el tema en este caso, ¿verdad? Es un acto en el cual el Ministerio Público materializa los hechos que realizó una persona y como consecuencia están fundamentados con medios de convicción. Pero esto ya es dentro de una fase, digamos, de investigación. Por eso es que el proceso penal se divide en las 5 fases y dentro de lo que es la etapa intermedia, el Ministerio Público desarrolla su investigación y esa fase intermedia va a terminar con el acto conclusivo. Dentro del acto conclusivo, el Ministerio Público puede presentar una serie, digamos, de actos conclusivos. Son como salidas al proceso. La normal o la común que presenta el Ministerio Público es, en este caso, la acusación. Dentro de esto nosotros podemos ver lo que usted me comenta ahí, ¿verdad? Conforme a este libro, está sustentada en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, en el cual, si todos tienen su Código Procesal Penal ahí, pueden ir al artículo 332 bis que establece acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener, en este caso, y ahí tiene los requisitos, ¿verdad?, de lo que es, o lo que debe contener la acusación, en el artículo 332 bis, y en el último párrafo de este artículo 332 bis establece que el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y los medios de investigación materiales que tengan en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Ahora, lo que yo les voy a explicar es lo siguiente. Tanto los sustitutivos penales, las medidas desjudicializadoras, y que todavía me falta otro que les voy a dar ahorita, que es lo relacionado a los procedimientos específicos. Esto, por lo común, quien lo presenta a través de un documento, que es el acto conclusivo, es el Ministerio Público. Pero muchas veces a requerimiento del abogado. Puede ser un abogado en su momento defensor, o también a veces con la anuencia del abogado director, ¿verdad? Ya vamos a ver las dos diferencias entre abogado director y abogado defensor. De esta forma, pues, nosotros vemos, conforme a lo que preguntaba el compañero Marco Mendoza, es la fase preparatoria es una, la fase intermedia va a terminar siempre con un acto conclusivo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de acto conclusivo, no significa que está terminando el proceso, sino ahí significa que se está agotando la fase intermedia. Con el acto conclusivo que el Ministerio Público presenta, el juez de primera instancia, ¿verdad?, en su momento, va a calificar, yo así lo denomino, aunque en la ley, pues establece que el juez de primera instancia, con la acusación, las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Si el juez considera que reúne todos los requisitos que la ley establece, en su artículo 332 bis, que está, digamos, la actitud en su momento del acusado, tiene también el derecho de oponerse a ese acto conclusivo, y
al momento de poder plantear los argumentos de ambas partes de ese acto conclusivo, se decide en esa etapa intermedia si el sujeto va a un juicio o debate. Eso significa entonces que estaríamos agotando las 2 primeras fases del proceso para pasar a la tercera fase, que es el juicio o debate. Entonces, es importante que ustedes sepan, ¿verdad?, quién pide en su momento las medidas desjudicializadoras, un sustitutivo penal o un procedimiento específico. Por lo común, lo va a pedir el abogado defensor con, en su momento, el sindicato, ¿verdad? Yo solo voy a poner un ejemplo de esto. Vamos al artículo, en este caso, 25 del Código Procesal Penal. Voy a poner ejemplo nada más para lo que preguntaba el compañero Maco. Vamos a dar un ejemplo con relación al criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, en su artículo, en este caso 25, establece que el criterio de oportunidad, cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. Y ahí nos da en qué caso se puede aplicar el criterio de oportunidad. Entonces, aclarando este tema, es un acto conclusivo, pero no, digamos, no concluye como el proceso común, sino que es un acto conclusivo, que es un documento, y ahora les explico ya en los términos de nosotros, ¿verdad? Porque a veces si nos vamos al léxico jurídico, algunos los comprendemos bien y otros nos cuesta comprenderlo. Entonces, cuando el Ministerio Público inicia la investigación, al finalizar la investigación, puede, digamos, presentar su escrito, que es un memorial, digamos, ¿verdad?, que presenta el Ministerio Público, que se le denomina acto conclusivo, y dentro de eso va a pedir varias cosas, ¿verdad? Puede pedir la acusación, puede pedir el criterio de oportunidad, en este caso, puede pedir también un procedimiento específico, o bien puede pedir un sustitutivo penal, pero siempre quien en su momento está al tanto de la investigación también, conforme realiza el Ministerio Público, son los abogados, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se debe comprender, ¿verdad?, que el acto conclusivo es lo que presenta el Ministerio Público. No sé si estaríamos ahí con su pregunta. Sí, muchas gracias. Para servir. Entonces, de esta manera es importante, por eso yo les decía, el bosquejo preliminar ahorita se los iba a dar así, porque mi función ya dentro del curso de Derecho Procesal Penal 2 es con ustedes ir desarrollando las etapas del proceso penal para que ustedes ya al momento de presentarse, digamos, ya un caso real, que lo vamos a ver, los casos hipotéticos, pero van a ser con, en este caso, expedientes reales, fenecidos, de poder ver cómo se desarrolla un proceso. Por eso es que ningún proceso penal va a ser igual que otro. Todos los procesos penales en su momento van a variar dependiendo el hecho, ¿verdad? Esto es importante que ustedes sepan. Es como que yo les llamara ahorita, les decía, mire, licenciado, fíjese que lo estoy llamando porque detuvieron a mi hermano. Entonces, lo primero que ustedes van a preguntar como abogados es ¿por qué lo detuvieron? ¿Verdad? Porque la gente lo primero que le pregunta es ¿por qué lo detuvieron? Va a decir, mire, fíjese que lo que pasa es que él iba manejando su carro y parece que iba a bolo, ¿verdad?, o iba de algo tomado. La gente sí se echó unas cervecitas, ¿verdad? Entonces, ya uno va a saber, en primer lugar, que ahí hay un hecho, ¿verdad?, que reviste las características de ilícito, que es la responsabilidad de conductores. Pero hay que preguntarle si en su momento solamente iba conduciendo o tuvo algún percance vehicular, ¿verdad? En su momento un hecho de tránsito. Porque si hubo un hecho de tránsito, hay que ver si no hay personas lesionadas, porque ya puede ser una lesión culposa. En su momento, veamos, ya analizamos la ley, ¿verdad? Ya, como en este ejemplo, les voy a poner, es lo que pasa ya en la realidad. Ustedes empiezan como a interrogar, digamos, a la persona que los llama para saber ustedes qué van a hacer y hacia dónde ya ustedes apuntan, digamos, su tesis, ¿verdad? Ya ustedes tienen que hacer su planteamiento de tesis a efecto de poder ver hacia dónde van a ir, si pueden, por ejemplo, si es un hecho de tránsito, si es en este caso, una responsabilidad de conductores, ya uno va pensando primero, si va en estado de ebriedad la persona, definitivamente ya no nos va a proceder un arresto domiciliario, ¿verdad? Y entonces ya nosotros vamos pensando, porque el artículo 264 bis del Código Procesal Penal establece el tema de arresto domiciliario.
pero cuando la persona en su momento no esté bajo efectos de alcohol o de algún tipo de droga o estupefaciente, porque si está bajo un efecto de estos ya no va a proceder, porque por ejemplo el mismo 264 establece que en su momento no gozará de beneficio la persona que en el momento del hecho se encontrara en alguna de las situaciones siguientes, y ahí establece en estado de ebriedad o efectos de drogas o estupefacientes, sin licencia vigente de conducción, no haber prestado la ayuda a la víctima, no obstante haber estado en posibilidades de hacerlo, haberse puesto a la fuga o ocultándose en este caso para evitar su procesamiento. O sea, son ciertas situaciones que se dan. Entonces, para efecto de esto, sí, es importante, como les digo hoy, la plática es general para que ustedes ya en su mente vayan ordenando el proceso, ¿verdad? El proceso penal. Obviamente nosotros vamos a ver cada etapa del proceso, cómo se desarrolla y cómo en su momento puede terminar un hecho, ¿verdad? Un hecho delictivo. Por ejemplo, en una primera declaración se puede terminar de una vez el proceso, y esto sería en la etapa en su momento, en la etapa preparatoria, ¿verdad? Ya podemos concluir un proceso penal dependiendo, como les digo, las circunstancias en que se cometió el hecho, en la forma que se llevó a cabo la aprehensión, qué elementos hay de convicción, qué tanto tenemos, ¿verdad? Porque esto es importante que nosotros sepamos. Por ejemplo, el tema de la aceptación de cargos, a veces en la primera declaración se puede aceptar el cargo y se terminó, imponen la pena. Sin embargo, para algunas personas que ya más estudiosas en el ámbito del derecho procesal penal, establecen que no es viable, ¿verdad? El tema de la aceptación de cargos ya dentro de una primera declaración, porque el Ministerio Público no ha tenido, digamos, los suficientes elementos de convicción para poder determinar, sobre todo, una sentencia de carácter condenatoria. Sin embargo, pues la ley también establece que es conforme la aceptación de la propia, en este caso del propio sindicado, que acepte los hechos como tal, ¿verdad? Entonces, es algo contradictorio para ver un principio. Sin embargo, lo que se busca muchas veces es beneficiar a la persona. Sin embargo, con una condena o con una sentencia condenatoria no hay ningún beneficio, a criterio muy personal, ¿verdad? Entonces, de esta forma, compañeros, es importante que nosotros sepamos entonces cómo es un proceso común, cuáles son, digamos, las medidas desjudicializadoras, cuáles son los procedimientos específicos, cuáles son los sustitutivos penales, y esto en su momento también ya dentro del desarrollo del propio procedimiento común, cómo termina cada fase, ¿verdad? Entonces es importante. Acá me pregunta José Andrés Barahona, ¿cuándo el Ministerio Público presenta el acto conclusivo se puede pedir el sobreseimiento? Ya en la práctica, les explico, esto ya es una pregunta, digamos, como ¿qué hacemos nosotros si somos abogados en su momento y el Ministerio Público ya nos presentó el acto conclusivo pidiendo, digamos, la acusación? Va a ser muy difícil que el juez en su momento a ustedes les otorgue de una vez el sobreseimiento. Ya dentro de la aplicación del derecho y conforme a la práctica de la experiencia en su momento, lo que se busca, esto ya es para los que ya van en esta parte y ya lo comprenden muy bien que es un acto conclusivo, les comento. Al momento de la discusión de la procedencia o no del acto conclusivo para mandar a una persona, o para que el juez remita a una persona para un juicio o debate, lo que se busca es el análisis, ¿verdad? Y esto es importante, que cuando ustedes ya tengan un acto conclusivo presentado por el Ministerio Público, es analizar detalladamente si cumple con todos los requisitos legales, es decir, forma, y después nos vamos a fondo ya del acto conclusivo. Entonces, lo que me ha funcionado, les digo, me ha funcionado ya en la práctica, es que si yo pido el sobreseimiento, tal y como lo establece, en este caso el artículo 328 del Código Procesal Penal, el juez muy difícil va a dar el sobreseimiento, porque a veces dentro de la investigación sí hay algo en su momento que sí, pues vincule a la persona o que haga suponer que sí participó en ese hecho. Entonces, a lo que se va uno muchas veces es si la investigación no ha sido a profundidad y hay muchos elementos que pudieran incorporarse al proceso, entonces lo que uno va a pedirle al juez es lo más fácil, que sí se lo da, a veces dependiendo cómo lo sustente uno, es la clausura provisional. El artículo 331 del Código Procesal Penal establece que la clausura provisional, si no corresponde sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio,
Se ordenará la clausura del procedimiento por autofundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. En este caso, es importante hacerle ver al juez en su momento, ¿verdad?, que no hay suficientes elementos de prueba para requerir la apertura a juicio y que se necesitan incorporar, y ya uno como abogado le dice al juez qué necesita uno incorporar. Entonces, esto es importante, ¿verdad?, porque si ustedes van directamente al sobreseimiento, y eso lo vamos a ver más adelante, ahorita solo estoy respondiendo esta pregunta, ya es difícil que el juez en su momento dé de una vez el sobreseimiento, pues si hay ciertos elementos. Entonces, lo que se busca muchas veces es poder incorporar otros, y que a veces también el Ministerio Público sí los incorpora tal y como uno los pidió. Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen. Va a depender mucho de la investigación que se desarrolle. Entonces, compañeros, por favor, en el caso de este repaso, como les digo, así generalizado, es poder tener en cuenta la forma en la cual ustedes deben comprender el proceso penal. Mi sugerencia es que ya, digamos, de una forma esquematizada en su cerebro, porque ya no hay otra forma, ¿verdad? Porque, como les digo, en el caso del proceso penal, sí es un poquito como enredado, ya lo van a ver ustedes cuando entremos a ver ya de lleno el contenido de nuestro curso, es un ir y venir dentro del proceso penal, ¿verdad? En el caso del fundamento legal. Entonces, lo que sí yo requiero, por favor, es que si tienen ustedes algunas dudas concretas que veamos en la próxima clase, o bien que ya empecemos a ver esquematizado el Código Procesal Penal. Yo sé que para algunos va a decir, pero eso si está en el índice, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí está cómo está esquematizado, pero a mí lo que me interesa es que ustedes en su mente ya tengan, digamos, a dónde ir al momento de fundamentar. Por ejemplo, si a ustedes le dicen que hay una persona que fue detenida el día de hoy, ahí les van a decir por qué hecho, ¿verdad? Entonces, ya que ustedes sepan que si van a ir a una primera declaración, ¿dónde van a fundamentar su primera declaración? Luego de esto, ya ustedes tienen que hacer, tienen que encuadrar, recuerdan ustedes en su momento el tema de la teoría del delito, ¿verdad? Y vieron ustedes la teoría del delito conforme a lo que la ley establece, también el Código Penal, que es poder encuadrar o poder subsumir la conducta de una persona dentro de una norma jurídica. Ya todo esto ustedes en su mente ya lo tienen que tener claro y después ver cuál es el tipo penal al cual encuadramos la conducta. Y en una primera declaración, ¿qué podemos pedir, por ejemplo, verdad? ¿Qué le podemos pedir al juez? Porque el Ministerio Público lo primero que va a pedir es hacer la intimación o la imputación de los hechos al sindicado, y lo que va a pedir en su momento va a ser que lo ligue a proceso penal por el delito que ellos consideran, ¿verdad? Entonces, la función de nosotros en su momento como abogados también, aquí tenemos que ver las las tres al final posturas, porque ustedes pueden actuar como abogados, defensores, pueden actuar como fiscales del Ministerio Público y también pueden actuar como jueces, ¿verdad? Entonces, en su momento tener esas posturas claras de cómo ustedes van a poder resolver si son jueces, cómo van a pedir si son Ministerio Público y cómo van a defender si son abogados defensores. Entonces, es importante que nosotros sepamos. Entonces, no sé si hay alguna duda, compañeros, alguna pregunta. No, licenciado, muchas gracias. ¿Todo bien, Lick? Todo bien, bueno. Todo Entonces, claro, gracias. Para el próximo día, por favor, compañeros, sí necesito, ¿verdad?, que tengan ustedes su código procesal penal, que tengan su código penal, que tengan su ley del organismo judicial, su constitución a la mano, a efecto de poder, en algún momento, vamos a decir, mire, el artículo tal, la función, ¿verdad? Entonces, de algún sujeto del proceso penal, que también vamos a ver los sujetos. Y para el próximo día, por favor, vamos a tener a bien poder, en su momento, hacer, digamos, como un repaso general de la estructura del Código Procesal Penal previo a entrar ya en este caso, al curso. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque lo que me interesa es que ustedes ya conforme a la estructura de su Código Procesal Penal, que lo tengan, como le digo, ya en la mente, no es más que anotar en algún papel o en algún cuaderno o en algo la estructura, sino que ustedes ya en su mente lo tengan listo, ¿verdad? Creo que
va a llevar un poco de tiempo, por lo menos los que les dé tiempo darle una lectura al Código Procesal Penal. Como les digo, es mucho contenido que nosotros tenemos que retener muchas veces en nuestra mente, pero sí lo importante es que ustedes sepan el esquema, ¿verdad? Cuando ustedes sepan el esquema y ya en su momento háganle sus pestañitas, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5, cómo está estructurado nuestro código, igual las fases del proceso, que ya las vamos a ver dentro del, digamos, del procedimiento común, cómo están ya los títulos, ¿verdad? De cada libro, a efecto de que ustedes pues no se confundan. Entonces, lo vamos a dejar ahí, por favor, para el próximo día, así les encargo, que todos tengan su Código Procesal Penal, que en su momento vayan haciendo las anotaciones, vayan haciendo ya la señalización del mismo, para que cuando ustedes ya estudien para su código, para su privado, ya va a ser más fácil, ¿verdad? La estructura. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Estaré mandándole, por favor, los que puedan escribirme ya al WhatsApp para hacer un grupo y ahí les estaré mandando el link. Les vuelvo a mandar en este momento mi número de teléfono para que me puedan ahí mandar un mensajito. Por favor, José Luis. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Una preguntita. Fíjese que a nosotros nos dieron un código de Classroom, pero no sé si realmente ese es el que va a manejar. Pues fíjese que yo estaba en Classroom esperando y nadie ingresó. Entonces, si alguien puede tratar de ingresar ahorita a Classroom, voy a abrir yo Classroom y veo si alguien de ustedes ingresa y si no, pues manejamos eso. Gracias, Lick. Para servirle.